estamos entre las primeras, segundas, terceras camadas de egreso, ¿no? Y les agradecemos muchísimo a las jóvenes que nos hayan reunido y que nos hayan solicitado ideas, reflexiones, en fin, memoria acerca de nuestro pasaje por la carrera de Sociología. Yo voy a ser muy breve, voy a pedir disculpas enormes porque me voy a tener que retirar relativamente temprano, me da bastante escozor, pero no vamos a perder tiempo. Quería decirles que efectivamente, tal como dije, yo me hice la carrera de Sociología con una gran convicción de que me faltaba alguna otra cosa. La verdad es que al principio dudaba entre filosofía, sociología e historia. Yo había frustrado mi carrera en Derecho, es decir, ahí nomás, una frustración leve, de primera tentativa, un leve default. Y luego, bueno, ¿cómo diré? Me quedé iluminada por la perspectiva de la querida casa Facultad de Filosofía y Letras. Yo tengo muchas saudades, muchas, de aquella enorme comunión de sociales y humanidades, y me parece que eso rindió muchos frutos. Aquella unidad en el sentido no solamente de convergencia en un edificio, sino porque había posibilidades de emigrar, de tomar cursos de una u otra carrera, y en fin, yo hice muchos cursos en el área de historia, ¿no? Y voy a recordar que historia social general era un hito. Nadie iba a rendir examen ahí nomás en el primer cuatrimestre, de modo que era todo un compendio, y he guardado, creo que mis queridas amigas también deben haber guardado, la colección que hizo la cátedra en dos sentidos: una colección de fuentes y una colección bibliográfica que es extraordinaria, no sé si perdura. Pero bueno, luego las cosas de la vida, ustedes ya saben, yo comencé a trabajar como socióloga casi de inmediato, tuve la suerte me gustaba mucho también educación, dentro de las especialidades, historia la tía fuerte, pero comencé a trabajar en educación y después las circunstancias tan terribles de nuestro país que nos llevaron lejos, y que hizo que me instalara en Brasil, en donde hice redescubrimientos de muchísimas cosas, entre esas cosas el feminismo. Siempre diré que esa fue, yo diría, un reguero fundamental en nuestras vidas. Y bueno, ya se sabe que al volver, vueltas feministas, hicimos otros recorridos. En mi caso, no abdiqué de la sociología, para nada. Creo que la sociología fue una extraordinaria instrucción en mi vida. Voy a recordar a Floreal Forni. Floreal Forni fue un gran sociólogo argentino, y él decía que estas camadas, perdón por la bizarría, que estas camadas habían sido aquellas que habían tenido una compenetración muy fuerte con todas las disciplinas, y que por eso había habido mucha argumentación y demás. Es cierto que para nuestra carrera, voy a volver un poco al pasado, nosotras teníamos un incendio radicalizado en la época, y se nos tornaba bastante intolerante esa canónica situación del estructural funcionalismo que antes de ingresar a la carrera ya la gente denostaba. Antes de leer Parsons eran antiparsonianos. Entonces yo creo que, pero mi generación tuvo que leer Parsons, esto estoy absolutamente segura. Pero bueno, para mí ha sido un alimento extraordinario la sociología. A veces lamento que la sociología nuestra de aquella época no incorporara figuras ya después se tornaron notables, como Gadamer, y las técnicas cualitativas, etcétera, y figuras como Norbert Elias, por ejemplo, que ya tenía una cierta estabilidad de reconocimiento. Pero bueno, soy muy grata a aquella formación, más allá de las pendencias, de las, digamos, de las adversidades que teníamos. Además éramos todas, creo que muy tragas.
absolutamente tragas. Leíamos todo, etcétera, no podíamos inventar nada. Y me acuerdo que había una diferencia, yo creo, sí, aunque esto obviamente es contrafáctico, no. Había una diferencia entre varones y mujeres respecto a la unción con que estudiábamos. Los varones ya se sabe, perdón, pero son de superficie, y en cambio nosotras somos de profundidades. Entonces, ¿por qué? Porque recuerdo siempre un compañero que se iba de aventura total a cada final. Y cuando lo encontrábamos en un bar, decía: conocimiento 0, convicción 10. Entonces, yo creo que, bueno, decirles que eso para mí, toda la nutrición bibliográfica, en fin, conservo los textos de la época, etcétera. Y bueno, ya tornadas feministas, creo que hoy debe reconocerse que la saga académica feminista ha sido muy importante, muy importante. Muy importante. La saga de las militantes feministas. Y voy a recordar simplemente, con esto quiero terminar, que en el CONICET hace 1 año y medio, que en fin hice un balance acerca de cómo estaban los planes, los objetos de investigación y demás, y fue sorprendente, muy sorprendente. Hay cerca de 200 proyectos de investigación que tienen que ver con condición femenina, masculinidades, disidencias sexuales. Es impresionante lo que ha estado ocurriendo. Y yo creo que la sociología, particularmente, hay algunas disciplinas que han sido grandes, digamos, causas de contribución. Cuando pienso en la contribución, pienso en el sentido que tiene, epistemológicamente, teóricamente, conceptualmente, y en el sentido que tiene que nuestras ciencias hayan contribuido tanto a la marcha de derechos en este país. Ustedes saben que se puso recientemente de moda una epistemología bárbara que separaba ciencias aplicadas de ciencias inútiles. Y siempre he dicho que basta ver cómo el orden de la conquista de derechos en este país, los derechos de las mujeres, los derechos de las disidencias de la sexualidad, derechos que tienen que ver con la niñez, derechos que tienen que ver con los pueblos originarios, tienen marcas de contribución académica en nuestro país. Y que a menudo hasta los jueces hacen fallos empleando nociones, conceptos de nuestras contribuciones aquí. Y quiero señalar y subrayar, y con esto quiero terminar, que entre las disciplinas en donde más ha ingresado la perspectiva, donde más se ha focalizado en dimensiones múltiples, salud, educación, reproducción, etcétera, etcétera, entre las disciplinas está, obviamente, sociología. Sociología es una de las disciplinas que contribuye fuertemente a esa curva ascendente de investigación con perspectiva de género generalizada, de géneros plurales. En fin, por aquí quedo y me encantará escucharlas en todo lo que pueda. Ustedes saben que hay una rara manifestación en mi vida en estos días y entonces estoy alienada, obligada por las circunstancias, digo las circunstancias que en el fondo siempre uno las quiere, no es que nos obliga. Entonces voy a tener que despejar este precioso acto. Pero en fin, decirles que celebro siempre me ha conmovido muchísimo cada joven que viene con una propuesta para investigar. Es uno de los momentos, yo digo, más celebratorios que podemos tener las viejas de la gerontocracia de la carrera. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer muy cálidamente al equipo. Me parece una iniciativa extraordinaria la que han tenido y un profesionalismo notable de la forma en que se han desempeñado entrevistándonos y coordinando todo. Quiero también manifestar un poco mi sorpresa porque nunca me sentí pionera de la carrera.
porque ya había otras mujeres ahí, pero en todo caso aprovecho la circunstancia para celebrar un reencuentro con amigas y compañeras con las que tuve estrecho contacto a lo largo de mi vida. Acá el equipo de coordinación nos propuso como consigna pensar las mujeres en las ciencias sociales y las ciencias sociales pensando a las mujeres. Va de suyo, no hay duda, que pensar a las mujeres en las ciencias sociales puede entenderse, o al menos yo lo entendí así, como una invitación a la biografía personal. De todas maneras, no se alarmen, no es que les voy a contar mi vida, pero sí me voy a referir a los caminos más o menos indirectos por los que llegué al ejercicio profesional de esta carrera, que no entiendo todavía porque la elegí en un momento en el cual no había ninguna sospecha de que además pudiera ser una fuente para ganarse la vida, que era algo que era importante en mi caso, y de la cual sigo satisfecha todos los días. Recuerdo que una vez conocí a una colega brasileña que me dijo que su papá era sociólogo. ¡Oh! Dije yo, qué fantástico tener un padre sociólogo. Y logré completar el itinerario, porque ahora mi hija también es socióloga, así que soy madre de una socióloga. Quiero decir también que esta biografía es de caminos, estas biografías son de caminos individuales en el marco de los escenarios políticos propios de nuestro país. Ya Dora se ha referido un poco a eso, pero yo quisiera profundizar un poco más, porque me parece que el tono referido a lo personal es relevante. Quiero decir que tanto como socióloga como mujer, en los 60, todos los caminos eran aparentemente claros. En realidad, algo determinaba en última instancia y solamente había que ocuparse de remover los obstáculos para que esa felicidad, la libertad, la democracia, el antiimperialismo, etc. Nosotros leíamos a Wright Mills, a Franz Fanon, a Stockley Carmichael, leíamos el marxismo, la teoría de la dependencia, y todas ellas eran claves explicativas para nuestro modo de vida. En ese marco, si había algún malestar por ser mujer, ese malestar se iba a subsumir, iba a desaparecer en el corto, mediano o largo plazo con la lucha antiimperialista. Quiero decir con esto que nosotros mucho no nos da, yo mucho no me daba cuenta. Por supuesto, todo esto cambió cuando fui madre y ahí empecé a ver que el cuento de ser mujer no era lo que parecía tan simplificado. Recuerdo dos cosas. Yo acá en la facultad, en Filosofía y Letras, militaba en LIM, la línea de izquierda mayoritaria, cuyo referente en ese momento era Roberto Grabois. Y Grabois siempre me decía, habla vos en las asambleas gallegas, que hablas bien, pero no solo yo no me animaba a hablar, sino que no me daba cuenta que hablaba bien. Y hay otro ejemplo también que quiero traer, que es el maravilloso libro de Oscar Terán, Nuestros 60, que es un libro precioso, en el cual hay una sola mención a una mujer en la vida política de la universidad, que era Analía Pairó. Es decir, que el resto estábamos dibujadas, no existíamos. Por supuesto que los inicios de la dictadura fueron un punto de tensión. Dora se fue, yo me quedé, y cada una tuvo que colocarse frente a un escenario que condensaba en el espacio privado del hogar todas las opresiones que tenían lugar fuera del hogar en la sociedad más amplia. Así que ahí había que prepararse para sobrevivir. Y esto fue dos veces. Fue del 66 al 73 y del 76 en adelante. Del 76 en adelante yo me di cuenta que algo tenía que hacer para no volverme loca y recibí un buen consejo de un gran amigo
que me dijo, vos tendrías que entrevistar a Alicia Moró de Justo, que todavía estaba viva. Y yo dije, ¿cómo voy a ir a entrevistar a Alicia Moró sin tener la menor idea de la historia de las mujeres? Y me puse a trabajar de manera artesanal, anónima, sin financiamiento, hasta que tuve un pequeño apoyo de Claxo, y trabajé y produje un poco en pendant con lo que Dora hacía en Brasil, aunque en esa época teníamos poco intercambio. Ahí me coloqué en ese lugar, tuve la beca de Claxo y empecé a trabajar con Chevy Gelin, que llegaba de Inglaterra, oxigenando mi marxismo caduco con los debates que estaban teniendo lugar en Inglaterra, y empecé a trabajar con ella. Ella dirigía un proyecto sobre estrategias de reproducción y sobrevivencia, se llamaba, de los sectores populares. Obviamente, el título indica que el sujeto preferencial de esa indagación iban a resultar siendo las mujeres y las vidas de las mujeres. En eso empezamos a trabajar y los temas fueron como caleidoscópicamente multiplicándose. O sea, ya no se trataba de ver cómo era la opresión de las mujeres, sino cómo eran las prácticas cotidianas de las mujeres, la crítica, la conceptualización y el cuestionamiento de los modelos de familia, y la extensión progresiva de lo que aprendíamos con las mujeres a otros espacios de la investigación sociológica. Por ejemplo, la participación de las mujeres en la acción colectiva de nivel barrial, lo que alguna vez hice con Hilda Herzer, como por ejemplo la mujer en la vida de las ciudades. O sea, era como tirar una piedra al río y ver cómo los círculos concéntricos se iban expandiendo. Quiero decir que, además de ser un proceso formativo extraordinario, yo tuve la suerte en ese momento de que esa sociología renovada que estaba aprendiendo tuviera el espacio latinoamericano del intercambio. Y empecé a viajar por América Latina, empecé a ir a reuniones feministas y académicas, y ahí se produjo una intersección entre lo que podía verse como un abordaje académico y de tipo conceptual con un abordaje político. Y esa salida al mundo latinoamericano fue maravillosa. Fue una convergencia que fue convirtiéndose en un nuevo movimiento social, en nuevos actores colectivos, ampliando, como la metáfora de la piedra, su expansión a distintos grupos sociales, a punto tal que no trepido en decir, porque creo que es justo, que los pañuelos verdes que hoy se ven por la calle son en parte fruto de estas semillas que tuvimos la suerte de ir poniendo. Quiero decir una cosa que a mí me parece importante en este contexto. La producción no era era producción de conocimiento. Ese conocimiento era útil, era aplicable, era replicable, pero no era, me parece a mí, la concepción, una visión ancilar del papel del conocimiento. Esto quiero remarcarlo porque en otros momentos esta perspectiva cambió notablemente. Y creo también que la potencialidad que tuvo nuestro avance se debió a que personas como Catalina, Chevy, Zulma Requini de Lattes, entre los nombres que se me ocurren ahora, ya fueran fuertes en sus disciplinas de origen. Entonces, lo que hicieron fue extender la fuerza de sus disciplinas de origen a nuevos temas que eran tratados con el máximo nivel académico posible. O sea, era de ruptura y era extraordinariamente bueno. No quiero sacralizar la etapa, quiero decir que este intento de ser feminista en estos contextos, fue difícil. O sea, fuimos ridiculizadas en muchas oportunidades, con mayor o menor fineza, fuimos subestimadas, fuimos descolocadas, pero nuestra persistencia creo que superó todo eso.
y abrió no solo puertas disciplinarias, sino nuevas perspectivas sociales. Pariente de todo esto que acabo de describir es, por ejemplo, el desarrollo de la nueva institucionalidad de las políticas públicas, los consejos de la mujer, las comisarías de la mujer, la lucha contra las violencias de todo tipo, pero quiero decir que no fue terriblemente fácil. Hay anécdotas que por ahí vale la pena contar. Yo era subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires y tuve que ir, la primera vez que iba, al Consejo Federal de Ministros de Educación, acá en el Ministerio de Educación de la Nación, a discutir la ley federal. Un entorno que para mí era relativamente desconocido, relativamente hostil, relativamente difícil. Y yo dije, ¿y yo qué? Me dije a mí misma, claro, ¿qué puedo decir acá? Era el año 93. Y dije, no me parece bien que la ley esté redactada solamente en términos masculinos. ¡Oh! Estupor total, la loca esta, ¿de dónde salió? Y sin embargo, la formulación final de la ley utiliza el femenino y el masculino. En fin, yo no puedo dejar de pensar que todo esto se produjo porque nuestras auténticas pioneras fueron excelentes, porque este germen se extendió a nuevos temas, amplió los espacios de conocimiento y tuvo también una traducción en el cambio de las relaciones sociales. En fin, para dejarle lugar a mis compañeras, lo único que puedo decir es qué felicidad fue para mí ser socióloga, para entender mejor nuestras vidas, para cambiar nuestras vidas y para seguir peleando por sociedades más justas para todos y todas. Muchas gracias. Ya me conoces, o decir. Bueno, ¿se oye? ¿Se oye el soplido, al menos? Sí. Bueno, como Dora, quiero, en principio, y lo primero que quiero hacer es dar testimonio de la estupenda tarea de estas tres criaturas. Como les dije en ocasión, ¿se oye? En ocasión de la larguísima entrevista que tuvimos, es una de las mejores entrevistas de las muchas que tuve en toda mi vida, por muchas razones, porque sabían sobre qué estaban entrevistando, cosa que no todos los días ocurre, y cada cual desde su perspectiva, porque se trajeron este equipo estupendo de video y otras cosas que hacen maravillas. Me refiero a Rumbo Sur, que si se meten en la página, traten de poner un piolincito para poder volver, porque es probable que se metan allí y desaparezcan. Es una página maravillosa de tareas estupendas, con un exquisito buen gusto, diseño, pensamiento, gracias. Y además estas tres chicas, las chicas que tienen, ya son madres creo, ¿sí? Tienen algo que no abunda, que es una calidad humana y una relación en la interacción verdaderamente exquisita. Tengo todavía en muy buenas condiciones la maceta con la planta de Estrella Federal, que es sumamente delicada y que quiero avisarles que sigue viviendo. Por supuesto, cuando empezó la entrevista y cuando me inicié mis estudios sobre las mujeres en el mercado de trabajo, sobre las orientaciones de valor respecto de lo femenino y lo masculino,
en los libros de lectura de la escuela primaria, en la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Esa primera pregunta acerca de por qué no también los varones empezó en mí como en mi línea de trabajo en investigación, mi línea de investigación diferente de la docencia. En la línea de investigación empezó tempranamente cuando empezamos a trabajar en un centro de investigaciones que aún subsiste y que formamos hace 45, 46 años, Centro de Estudios de Población, que formamos 8 personas y 3 de las cuales, Zulma Requini de Lates, Ruth Sauto y yo, decidimos trabajar en ese momento sobre la participación de las mujeres en relación a los varones en el mercado de trabajo. Pero quiero volver un poquito atrás porque quería hacer algún comentario antes de hablar de mi propia vida desde la sociología, con la sociología, a través de la sociología, en la sociología, de lo que fue para mí la carrera de sociología. Yo venía de 3 años y medio de la Facultad de Arquitectura y tras muchos años de psicoanálisis que empecé a consumir a los 17 años y no he abandonado, es decir, varios departamentos, viviendas en Punta Cana y otros lugares que pude haber tenido, los invertí en la buena vida y salud del mundo de los psicoanálisis. Muy bien. Entonces, tras 3 años y medio intensos de psicoanálisis, yo logré dejar arquitectura y entonces pasé un año en la búsqueda de mí misma, y en esa búsqueda de mí misma trabajé un año en un jardín de infantes de orientación psicoanalítica. Cualquier cosa que ustedes crean estaba allí. Allí descubrí que tenía el chip sociológico o el interaccionismo simbólico, porque trabajando en ese jardín de infantes, que todas éramos dueñas y perdedoras económicas absolutamente, eran grupos chicos y yo me puse a observar la dinámica de los chicos y la interacción. Y ahí aprendí cómo no se puede observar la realidad si no hay preguntas. Eso lo viví en carne propia porque me puse a observar, es decir, trabajé y luego al terminar el turno me fui a la dirección a escribir lo que había observado. Bueno, escribí tantas horas como las horas de clase, que eran 4 de clase, es una manera de decir clase. Al día siguiente también hice lo mismo y me encontré con que estaba tomando registros y haciendo observaciones de algunos aspectos sobre los cuales había registrado el día anterior y otros nuevos. Así que al tercer día me di cuenta en carne propia que no se puede ir a la realidad esperando que la realidad ponga las preguntas, sino que uno tiene que ir a la realidad a poner las preguntas, porque la realidad es ciega, sorda y muda, salvo que una la interrogue y sepa interrogarla. Eso fue Tuki, no fue bibliografía, fue vivido. Después de lo cual, igual que vos, que Dora, no me acuerdo, no sabía si estudiar filosofía, psicología, o ahí apareció una nueva carrera que era la de, psicología y la de sociología. Y también me pasé un montón de tiempo buscando cuál era, hasta que lo conocí al Tano. Tano se llama Gino Germani, creador de del campo de la sociología científica en la Argentina, la carrera, la investigación y todo lo que fue crear la formación y la orientación de la docencia y la investigación en la sociología como ciencia en la Argentina.
y como otras, me encolumné detrás de él y agradezco haber estado en ese momento en la carrera de sociología porque aprendí para siempre lo que es una cabeza organizadora de algo en la dirección de la docencia, la investigación, la bibliografía, el mundo de las becas, las bibliotecas, las políticas de ciencia y técnica, las relaciones con organismos donantes de fondos o arrancables de fondos, en realidad, las relaciones con el exterior, la traída de docentes del exterior a la manera como se hace hoy, con cursos intensivos de una semana, etcétera. ¿Cómo se puede de la casi nada y sin docentes formales armar una carrera en cualquier campo, en este caso de la sociología? Y ahí quiero hacer notar, digamos, lo que yo venía con una experiencia universitaria de la Facultad de Arquitectura, que no era Derecho y que no era Medicina, ya era una carrera de contracté, no era... pero lo que encontré, a diferencia de Arquitectura, en Sociología, era que los docentes se entusiasmaban con lo que enseñaban y además que, bueno, había orgullo de participar, orgullo de pertenecer y la sensación de estar abriendo caminos en una batalla por un pensamiento moderno. Ya lo había vivido en Arquitectura, que donde también viví la batalla contra los carcamanes de la arquitectura que hacían metopas y cariátides y cosas así, y nosotros hacíamos la arquitectura blanca. Así que, bueno, en Sociología eso fue así, y las relaciones horizontales, docentes-alumnos, y sobre todo la curiosidad, se estimulaba la curiosidad y la seriedad. Y con respecto a lo que dijo Dora sobre cómo estudiábamos las mujeres, sí, las mujeres siempre fuimos estudiosas, pero yo recuerdo un compañero que en la biblioteca leía, íbamos mucho a la biblioteca, en la biblioteca estaba leyendo y se levantaba de su silla e iba a ver a la referencista para pedir algo. No había acceso directo a los estantes. Kratochvil. ¿Qué hacía esta persona? Era una persona que leía los textos, miraba la nota al pie, en la nota al pie encontraba algo, se levantaba, iba y pedía el original de lo que se citaba en la nota al pie, se lo leía y después seguía con el texto. ¿Sí? Tuve compañeros varones muy estudiosos y otros no, y también tuve compañeras mujeres de las otras, ¿no? Muy bien. Dicho lo cual, rápido. La experiencia de la carrera de Sociología para mí fue la experiencia de entrar en la modernidad. Los primeros conceptos como relativismo cultural, que después ocurre que tiene la suya, en ese momento a mí me abrió el mundo a lo que es el mundo, a abrir del agujerito al mundo ancho y ajeno. La venida de docentes de afuera, el impulso de Germania que fuéramos a estudiar afuera, digamos, me sacó y a mí y a otros del agujerito para ponernos en el mundo. Fuimos cosmopolitas desde muy temprano, gracias a todo eso y a ese caldo en el que vivimos. En lo que hace a mí, yo seguí los mandatos de Germani. Mi vida es muy fácil de describir, academia en términos de investigación, carrera sin haberla planeado, es hacer camino sin saber lo que uno va a hacer, pero evidentemente hay un algo que hace a una mismidad, a veces sí, a veces no. En mi caso yo encuentro una mismidad a lo largo de tantos años, y es que desde un principio me interesaron los temas de la cultura. No me sentía cómoda con la cosa de la estructura fuerte, dura, tipo Altos Hornos Bessemer,
me sentía inadecuada totalmente en sociología por no estar en la cosa estructural, sino en el mundo de las ideas y el mundo de la cultura, y después por suerte todo se, digamos, del mundo de las ideas y de la cultura, hasta entre los economistas ha llegado a tener prestigio. A todo lo largo yo diría que lo que hice fue hacer visible lo invisible en ciertos aspectos de la sociedad, básicamente en hacer visible la contribución de las mujeres en el mercado de trabajo, la contribución económica, siempre en relación a los varones, hacer visibles los sesgos sexistas en los libros de lectura de 100 años de la escuela primaria argentina. No es la única, en el mundo ha sido así. Hacer visible la división del trabajo en el hogar, la división por género muy diferencial en los hogares, y eso ha sido una línea de investigación de años y años, que ahora, comillas, se ha puesto de moda. Y debo decir que se ha puesto de moda sin mucho utilización del pasado quiero decir, de las investigaciones que empecé en los 80, 90, 80, y en suma, poner en descubierto cuestiones, temas que permanecieron ocultos por invisibles, sea por cuestiones ideológicas, y no solo por cuestiones ideológicas, sino porque no nos dimos cuenta. No todo tiene una mano ideológica detrás, no todo, mucho sí, pero hay cosas de las cuales no nos dimos cuenta. Y tengo el placer, que en esos casos me acuerdo de Germani, debo decir, de que sin habérmelo propuesto intencionalmente, hay por lo menos 2 trabajos de mi vida que tuvieron una transferencia sumamente importante, uno más que otro, a la realidad, a la sociedad. Uno que tiene que ver con la visibilización de la contribución económica de las mujeres en el mercado de trabajo, que incidió sobre el censo de población del 91, en donde se modificó, no importa, no voy a entrar en cuestiones técnicas, se modificó la manera de indagar la participación en el mercado de trabajo, lo cual hizo visible a una enorme cantidad de mujeres que de otras maneras se escapaban de la captación, y que se transfirió, fue utilizado también e incorporado a los censos de Uruguay, de Paraguay y no sé si algún otro país de América Latina. El problema es que se cortó la serie histórica, en el sentido de que no se puede comparar, pero hemos hecho también un experimento que, bueno, no importa, no entro en detalles, que permiten hacer algunas compatibilizaciones, y ahí es donde entra el mundo de la política claramente, porque si no hubiera sido esto ocurrido en el 79, 80, 83, 84, y teniéndolo a Alfonsín y a Beccaria como economista, director del INDEC, eso no hubiera sido posible. Esas son las circunstancias que van dándose en el contexto en el que uno vive. Los libros de lectura también fue visibilizado, y en la Ciudad de Buenos Aires se incluyó una recomendación en la Secretaría, Dirección, lo que fuere, de Educación, para tomar en cuenta y hacer visible los sesgos sexistas. Entonces, digamos, yo muy complacida con lo que hice, y lo que sin intención ocurrió, pero a veces uno no tiene intenciones explícitas, pero está en la tarea propia de transferir o no transferir, preocuparse por la transferencia en medios, contextos políticos sociales que lo permiten. Aparte de eso, amo la sociología, la fui amando con los años. No me daba cuenta cuando lo inicié. El poderío que da tener el chip sociológico
para mirar al mundo es absolutamente maravilloso. Estoy haciendo adjetivos. Si yo tuviera varios días, les contaría por qué es maravilloso tener el chip sociológico y el poder que da mirar a la sociedad en el nivel macro, en el nivel meso y en el nivel micro, más psicosocialmente, el poder que da este conocimiento. Cierro, porque si sigo, los demás no hablan, las demás no hablan. Placer, y a quienes sigan la sociología, placer total. Bueno, buenas tardes y bueno, sigo con los agradecidos y el placer de estar aquí en una facultad con la que tengo un vínculo originario de aquella facultad de Filosofía y Letras en que nos formamos, en que estábamos todos juntos revueltos y mezcladas, en que ese primer año de estudios, como teníamos que tomar un montón de materias y había que tomar optativas y podíamos tomar optativas de un lado y del otro, creo que esto que relatan las colegas de no estar totalmente convencida de entrada qué carrera iba a seguir, y si iba a seguir una, dos, ciencia de la educación, psicología, historia, o sea, estábamos todos muy cercanos y muy mezclados. La experiencia de esta experiencia reflexiva, de mirar para atrás, biográfica. En Francia está muy de moda una cosa que se llama autoetnografía, que quiere decir mirarse el ombligo, y a partir de mirarse el ombligo decir que vio el mundo, digamos, pero digamos, esto tiene algo de esa reflexión autobiográfica. Pero este evento de aquí y lo que va a pasar con el video, eso espero, es una salida de diálogo hacia afuera y no de quedarnos dentro de nosotras mismas. Cada una de nosotras puede contar muchas cosas personales. Y yo me debatía cuando estaba pensando qué decir hoy, si hacer una cosa más de testimonio personal, si hacer como una especie de relevamiento histórico, genealógico, o de cómo se pensó, cómo las ciencias sociales pensaron a las mujeres, o cómo las mujeres han estado en las ciencias sociales, y al mismo tiempo una cuestión más de conceptualización. Y entonces elegí o pensé que quizás lo que podía hacer era, como cada vez que me preguntan quién soy, qué digo, yo digo que en mi vida lo personal, lo político y lo académico no son tres cosas, sino una. Donde yo siento que estas tres dimensiones de la vida son una en el sentido de que están juntas, y cuando una hace una cosa o le da más importancia a una, en realidad también están presentes las otras, que la racionalidad y la pasión y las emociones y los sentimientos siempre están juntos. Entonces, en esta mezcla elegí tomar dos temas, voy a ver si puedo llegar a desarrollarlos, que juntan trayectorias personales, investigación de qué fue pasando con el tema a lo largo del tiempo y algo de conceptualización. Recuerden que aquellas que nosotras las viejas, cuando nos formamos, la palabra género no existía. Género era masculino o femenino, o género era sinónimo de tela, ¿no? O sea, no había una noción conceptual de relaciones de género. Eso vino bastante después. En los años 60, en esas ideas tanto de teorías de la modernización, como en el marxismo, que eran como dos paradigmas que estaban permanentemente presentes y en puja, si importaban las mujeres como mujeres o las relaciones de mujeres con hombres, tenía que ver con la fecundidad. O sea, el tema era el tema de, sí,
quienes miraban América Latina decían, bueno, aquí no está bajando, la población está creciendo demasiado, ¿por qué las mujeres tienen tantos hijos? Y en todo caso también se esperaba, de alguna manera, yo lo sentí personalmente, que yo me fui, digamos, ya en el año 64 yo me fui para México, sociedad patriarcal y cerrada en términos de relaciones de género, sí las hay. Digo que yo me fui a México en el año 64, que digo que una sociedad totalmente patriarcal y más en una ciudad de provincia. Yo vivía en el norte, en Monterrey, enseñaba allí, y que había cuestiones que hacían a las relaciones de género en la propia vida, ¿no? ¿Qué pasaba con ser profesora en un lugar, en una facultad obviamente masculinizada? Pero bueno, a lo que voy es, y me preguntaban, ¿por qué no trabajo sobre fecundidad? Yo trabajaba sobre mercados de trabajo, no sobre fecundidad. Era obvio que si era mujer tenía que dedicarme a eso. Y yo creo que fue bastante después, unos cuantos años después, no demasiado, hacia comienzos de la década del 70, en que a mí se me abrió un mundo. La miro a Mabel Bellucci porque el mundo me lo abrió Isabel Larguía y Jean Dumoulin. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de estos nombres? Realmente muy pocos y pocas. Isabel Larguía trabajaba en Cuba y John también, y muy tempranamente, desde una perspectiva marxista, se preguntaron de una manera muy especial de algo que mencionó Catalina, que es hacer visible lo invisible. En este caso era la relación entre los procesos de producción y los procesos de reproducción, entre el mundo del trabajo formal o fuera del hogar y el trabajo en el hogar. Y entonces allí empezaron a trabajar sobre qué pasa con las mujeres en ese trabajo del hogar. Esto la miro a Mabel porque el año pasado han publicado un libro que está disponible online sobre las figuras de Isabel y John, que recupera esa historia. De ahí, eso uno podría decir, hoy en día, ¿en qué estamos? Hoy en día estamos tanto en las políticas públicas como en las demandas de los movimientos feministas diversos, con una revalorización o una ubicación central de la noción de cuidado y unas preguntas sobre las lógicas del cuidado y la organización social del cuidado. Esa lógica del cuidado y esa organización social del cuidado y las políticas públicas que van con eso puede ir rastreándose genealógicamente hacia aquellos debates que por un lado estaban presentes en los trabajos de Isabel y John, por otro lado, unos años después también estuvieron presentes en los debates del New Left Review en Inglaterra, sobre qué se produce cuando se produce en el hogar. O sea, hay una línea de trabajo que es muy importante y que junta al mismo tiempo la reflexión académica, la conceptualización y el activismo, y mucho de ello basado en algo que dijo Mari. Cuando yo fui madre, ¿no? O sea, en la propia experiencia de quienes, además de verlo conceptualmente, además de estudiarlo en las estadísticas o en las entrevistas cualitativas, lo vive en su vida cotidiana. Yo creo que ahí hay un eje, un núcleo que el pensamiento feminista llevó adelante y sigue llevando adelante, porque no está resuelto el tema, que me parece sumamente importante de rescatar. Yo he trabajado sobre este tema a lo largo de la vida, temas de familia, la crítica, las transformaciones de familia, pero temas de cuidado, temas de producción y reproducción. No voy a entrar a lo más académico, autobiográfico en esto. Creo que hubo otra línea que también viene, aunque no estaba en el trabajo de Isabel Larguía y Jean Dumoulin,
que tenía que ver en la relación entre producción y reproducción, que llevó también a otra gran línea de trabajo dentro del pensamiento feminista y dentro del mundo académico feminista latinoamericano, que tuvo que ver con entrar a agarrar al cuerpo, a la sexualidad y a la reproducción, y que es estudiarlo, pero es también luchar por derechos reproductivos. Y la lucha por el aborto legal, gratuito y seguro en la que estamos embarcadas es parte también de esta tradición, de esta genealogía que tiene anclajes conceptuales y que a veces no se ven. Parecería como que se está descubriendo, pero cuando uno rasca un poquito se da cuenta que hay ahí un pensamiento que tiene sus raíces en aquello que pasaba varias décadas atrás. En este punto, y agrego un tercer elemento a algo de lo que está, de los conceptos y de las ideas que están circulando hoy en día. Hay una noción que está muy de moda, que es interseccionalidad. La noción de interseccionalidad quiere decir, cuidado, no miremos solamente el género, miremos el género junto con la clase social, con la etnicidad, con las otras dimensiones que hacen a la vida de la gente. Esto no es nuevo, tiene un nuevo nombre, pero esto, en ese pensamiento en el cual nos hemos formado acá en filosofía y letras en aquella época, pero que después seguimos desarrollando a lo largo de las décadas, ya estaba esta noción de interseccionalidad. Y me parece que tanto en términos de todas las lógicas del cuidado, como los temas de sexualidad y reproducción, como en la interseccionalidad, hay toda una genealogía para ser estudiada y ser revisada. Rápidamente paso a un segundo gran eje temático, que también fue mencionado, pero que tiene que ver con otra dualidad, otro binarismo que está presente en el pensamiento feminista, que tiene que ver con lo público y lo privado, con lo personal. Decimos lo personal es político, después yo le agrego lo político es personal, en esta visión de ver ambas cosas interrelacionadas. Y el tema es el tema, y aquí me acuerdo con Mari, un texto que ella escribió hace muchos años, cuando las militantes chilenas en la dictadura pedían democracia en el país, democracia en la casa y democracia en la cama, vinculando una cosa con la otra. Y yo creo que ahí, ¿te acordás del texto que había? Creo que ahí hay algo que también estaba presente y que sigue estando presente en términos tanto conceptuales, analíticos, como en términos de la lucha y las vivencias personales. A mí, por mi trayectoria de investigación y de activismo, estuve muy cerca del movimiento de derechos humanos, estudié movimiento de derechos humanos acá y en otros países, trabajé una noción muy crítica del familismo y el maternalismo, o sea, hay toda una trayectoria allí, pero les puedo decir que solo en el movimiento de derechos humanos en Argentina, en la transición, el protagonismo de las mujeres y lo emblemático de las madres y las abuelas, los familiares y todo lo demás era dominante. Eso en el movimiento. Hace poquito, hace 2 semanas en realidad, para otra presentación que tuve la semana pasada, miré varias fotos, muchas fotos, y miré la CONADEP en el año 84, tenía 13 varones y una mujer. Había 6 secretarios de la CONADEP, había una mujer, 5 varones. Si una mira las fotos del juicio a los excomandantes, la escena, cualquier fotografía que tome, solo encuentra fotografías de mujeres en la parte de atrás donde hay algunas parientes por ahí de los propios militares siendo juzgados, y las mujeres que testificaron, que dieron su testimonio en aquel juicio. Entonces me parece que allí hay una indicación de algo que me preocupa esta presencia fuerte
de mujeres en la movilización social. Salimos a la calle, luchamos en las calles, y el poco reflejo que eso tiene en la institucionalidad. O sea, una distancia entre una movilización de género, de géneros disidentes, de mujeres y todo lo demás. Y creo que el gran desafío hoy en día para todas ustedes jóvenes es pensar cómo llevar estas nuevas formas de sociabilidad y estas nuevas formas de hacer política de las calles a las instituciones. Creo que ahí está el punto en el que estamos hoy en día. Muchas gracias. Bueno. Hola, plantita incluida. Estuvimos durante varias horas, sanguchitos incluidos y todo, perro incluido también, en mi casa, con una hermosa jornada de trabajo, y agradeciendo al equipo de filmación que estuvieron muy amables también y con mucho profesionalismo. Así que muchas gracias a todos. Yo me voy a diferenciar un poco porque tengo otra historia, además de la de socióloga. Todas somos sociólogas egresadas de Filosofía y Letras. Todas nos formamos con Germani. Como decía como decían acá, yo ingresé a la carrera de Filosofía y Letras, de Filosofía, en el año 59 por ahí. Pero ahí encontramos en una materia introductoria, que era Introducción a la Sociología, a el Tano Germani, que en realidad me dio vuelta a la cabeza, a pesar de que después hemos debatido muchísimo con Germani. Pero ahí me embalé con una nueva, yo venía de una cosa de que era de una impronta católica, muy católica, ¿no? Sí, estudié en colegio de monjas hasta que vino la laica libre. Cuando vino la laica libre, yo que tenía una hermana mayor que era filósofa, dije, no, acá hay que ser laica, con lo cual en el colegio de monjas me dijeron, checa, 2 rosarios y a la marcha. Dije, a la marcha no voy porque soy laica. Entonces, y mi abuela, que me iba a buscar a misa todo para ir a misa, me dijo, Susi, ¿por qué no vamos a misa? Porque ahora soy atea. Entonces, es decir, pasé así abruptamente al ateísmo, la filosofía y la sociología. En ese interín, en ese primer año de la facultad, ya lo va a contar Alcira, que tiene mucho más gracia que yo para contar. El encuentro con Alcira fue fabuloso y no lo vamos a repetir, lo vas a decir vos. Ahora, lo que me diferencia un poco de mis colegas es que mi vida estuvo muy cruzada también por la militancia. O sea, la sociología y la militancia. Cuando yo entré a la facultad, y eso lo cuentan en los centros de estudiantes, pero cuando yo entré a la facultad, o sea, era del PC, que fue mutando, del socialismo, que también fue mutando, y el Malena, que era el Movimiento de Liberación Nacional, que también fue mutando, otras cosas. Mi vida se desarrolló mucho entre el estudio de la sociología y la militancia. Es más, junto con varios compañeros hicimos la primera delegación de sociología, donde está Daniel Open, Maravilla de Daniel Open, muerto, desaparecido, Edilberto Muraro, Mónica Abramson, Marco Schlaster, también desaparecido, murió en la guerrilla de la EGP, y yo. Ese era el equipo de la primera delegación, que como cosa simpática hicimos la primera traducción de
de Wright Mills, de imaginación sociológica. Y lo distribuíamos en... Hicimos eso y varias cosas más hasta que... Bueno, esa fue la etapa, digamos, de mucho debate entre el funcionalismo y la sociología crítica. Es decir, yo militaba en el socialismo de vanguardia, en ese periodo inicial. Había mucha discusión, estaba la militancia por una parte, territorial y universitaria, más que nada en mi caso, pero además estaba el debate contra todo lo que traía Germani, que Germani trajo a la FOR, ¿no es así? Y a todos los profesores que teníamos que repudiábamos como estudiantes combativos que éramos. En ese momento yo era eso, más o menos. Y, a ver, no me quiero olvidar. Bueno, en ese interín yo termino la carrera en el 65. Yo era delegada de sociología de la primer junta. Y Alcira era delegada de profesores, de docentes, sí. Y auxiliares docentes, sí. Ella era auxiliar docente y yo era de alumnos. Año 66, comienzo del 66. Un día Alcira me llama y me dice, Susi, viene la intervención de la universidad, vino el golpe de Onganía, viene la intervención de la universidad, así que metele con... Yo había terminado en el 65, pero no había hecho los trámites. La cosa que hago, los trámites como socióloga, y mi título es del día 29 de julio, ¿no? De junio del 66. Ese es firmado por Otalagano. Por Otalagano. Ya en ese momento estábamos en el debate, así como en el debate entre los partidos políticos, también estaba el debate de si lucha armada, si esto, si lo otro, pero ahí vino con la intervención la peronización de gran parte de todos nosotros. O sea, yo muté del socialismo de vanguardia al peronismo, posteriormente al peronismo de base. Entonces, en ese momento que nos tenían que dar el título, eso se lo conté a las chicas, pues una anécdota bastante divertida. Cuando me tienen que dar el título, estábamos todos ahí en... ¿Dónde era? En Independencia. En Independencia dieron los títulos. Estábamos en Independencia y además de que hubo miles de anécdotas, pero bueno, estábamos en Independencia y resolvimos todos, los que nos daban los títulos, entre ellos Leopoldo Alperi, Leopoldo, creo, no me acuerdo quiénes, éramos varios que nos tenían que dar el título, dijimos, yo ya era peronista. Entonces, en ese momento lo que decidimos era que a Otalagano no le dábamos la mano, agarrábamos el título y nos íbamos. Yo era terriblemente tímida, como lo sigo siendo bastante, como se dan cuenta, me pongo nerviosa. Con mi padre, que era un conservador católico, que me decía, nena, dale la mano al Señor, no seas grosera. Entonces, y lo que se iba a hacer era cantar la marcha peronista. Con lo cual, cuando era antropología, iban las distintas carreras, cuando me llega el turno, como el Checa estaba delante de todos, de otros, me tocó primero como sociología a mí. Entonces subo, no, eso era en Viamonte. En Viamonte era, claro, por supuesto era Viamonte. Subo el estrado, lo que era el aula magna de Viamonte, subo y tenía un texto que leí que decía, juro como socióloga por una patria justa, libre y soberana. Y el tipo me da el título y yo no se lo doy, lo agarro así y me voy mirando así, me caigo. Por supuesto, me caí porque era en tarima así, plom, 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 plom. Y ahí todos los compañeros cantando la marcha. Y bueno, un desastre, un bochorno. No creo que nadie se acuerde de eso, pero bueno. Yo seguí trabajando en la encuesta de salud hasta que vino, bueno, en realidad hasta que una hija, un embarazo, hasta que tuve a mi hija, y esa encuesta murió, lamentablemente, pero se acabó.
En esa etapa tengo a mi hija en el 74, en el 75 muere Perón, el día que muere Perón, en junio del 74, sí. Remember. Yo me estoy mudando y al poco tiempo a un domicilio que no conocía a nadie, excepto a Alcira, bueno, algunas pocas personas. Al poco tiempo Jorge, mi marido, trabajaba en ese momento con Puigros. Después vuelvo a Puigros. Quiero decir una cosa que también Alcira la va a retomar. Lo que fue muy interesante cuando nos echan de la universidad en el 66, ¿no?, que lo nombró Dora, José Luis Romero, que, como dijo ella, dar la materia de Historia Social General era como temblor total, era muy difícil. Un tipo encantador. Hicimos un grupo de estudios con Alcira, el marido de Alcira, Lauri, bueno, Jorge, mi marido, Jorge Carpio, yo, y estaba el chiquitito, ¿cómo se llama?, el periodista, Gregorio Celce y demás, y realmente fue un descubrimiento. Estudiar ese grupo de estudios fue muy interesante, nos introdujo en todo el tema de América Latina. O sea, eso fue muy, muy provechoso, ¿no, Alcira? Éramos amigas de los hijos también, excepto el hijo que tiene ahora, que mejor no, que es un horror. Perdón que sea tan... pero bueno, pasan cosas peores. Bueno, en ese interín, retomando, mi marido lo nombran, a mi marido que estaba en el rectorado, con Puigros, Puigros se va a México y a nosotros teníamos varias amenazas, conseguimos irnos a Perú con una carta mandada por el general Velasco Alvarado, que manda la carta a nuestra casa y donde nos vamos a Lima. Él se va primero, a mí no me daban el pasaporte porque estaba fichada, hasta que consigo que me den ese pasaporte y nos vamos a Lima. Para hacerla corta, bueno, Lima es el otro hito importante para mí, excepto que es una ciudad que quiero mucho, el clima es una porquería, pero bueno, quiero mucho a Lima. Ahí me cruzo, no en lo inmediato. En lo inmediato trabajé en la universidad y demás. Después tuve 2 años en Colombia, mi marido estaba en la OIT, entonces por la OIT estuvimos en Colombia. Y vuelvo a Perú en el 80, o sea, entre 78 y 80 estoy en Bogotá y después nuevamente Perú. En el momento que regreso a Perú, conozco otro de los hitos importantes de mi vida, a 2 personas que son muy significativas en mi vida, que habían formado una cosa que era una casillita nada más, después terminó siendo un monstruo, el Centro de la Mujer Flora Testán. UNICEF nos contrata a una socióloga que es Gina Vargas, a una chilena psicóloga que es Vicky Guzmán, y a mí por el lado de salud, ellas por el lado de mujer. Y hacemos una investigación muy interesante en los pueblos jóvenes de Lima, o sea, lo que serían los suburbios, las villas miserias, en los pueblos jóvenes, en el pueblo joven Salvador, excelente, y en áreas rurales, con quechuas y aymaras. La verdad, a 5.000 metros de altura, que yo no sé cómo aguantaba, pero ahora directamente no puedo estar ni a medio metro más o menos. Pero fue una experiencia realmente muy interesante. Nos hicimos muy amigas y este centro de investigaciones, el centro de estudios Flora Testán, fue pionero en América Latina con estas feministas, por la cual yo entré, justamente coincidía con
que se había acuñado ya la noción de género, las mujeres que participábamos en política, que participábamos, con todo un poco lo que relató Chevy, y también Catalina y Mari. Fue muy importante esa participación porque hicimos varias investigaciones, luego con otra socióloga, Sandra Ballenas, hice otra investigación muy interesante para el Fondo de Población de Naciones Unidas, que fue en los Altos de Arequipa. Ya estaba Sendero Luminoso, entonces era muy complicado estar investigando en esas áreas porque te podían matar directamente. Esa amistad y esa relación siguió y sigue actualmente con estas personas, y con ellas me hice absolutamente feminista. Entre otras cosas, que está por acá la querida amiga Virginia Fraganillo, que era directora del Consejo Nacional de la Mujer, que yo tenía un trabajo que era sobre aborto en hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires. Ese libro sobre aborto, Virginia me sugirió que disfracemos el nombre, no poner aborto directamente, que con Marta Rosenberg sacamos un libro. Y realmente militábamos también en el aborto, pero éramos 5 gatas locas, digamos. Que hoy yo veo esto y me emociona, pero me eriza la piel ver la cantidad de gente joven con el pañuelito. Esto que está pasando es asombroso, porque cuando hacíamos las marchas por el aborto legal, seguro y gratuito, no existían todavía los pañuelos verdes, después surgieron los pañuelos verdes. La convocatoria fue tan profunda, tan potente, tan importante, que la verdad, y que después culmina también, no culmina, sino que sigue con Ni Una Menos, con toda la impronta esta que hay en la Argentina, y que ya creo que no hay vuelta atrás. Bueno. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias a las caballeras estas geniales, que han hecho una iniciativa de recolectar dinosaurios para ver qué dicen. No, yo debo decir que a mí la sociología me cambió la vida, y me cambió la vida porque la verdad que yo era una hoja en el aire. Caí a Buenos Aires y a la Facultad de Filosofía y Letras porque estaba seleccionada en el equipo de natación nacional para un campeonato latinoamericano. Yo era la piba Argumedo, era campeonísima, y como no había pileta de verano de invierno en Rosario, me mandan a Buenos Aires, entonces inicio la facultad. Para que se den una idea del cambio de mi vida, hubo un almuerzo donde, bueno, todas las loas, porque realmente era campeonísima. Tomo el tren a las 6 de la tarde, llego a las 10 de la noche a Buenos Aires, a las 7 de la mañana me levanto para entrar a la facultad. Venía una semana tarde. Llego a la facultad y ya me encuentro con Susi Checa, que era enterada. Ella era enterada porque tenía una hermana de 2 años más grande que más o menos la había orientado. Yo no tenía la más mínima idea, la verdad, la más mínima. Y pensé que era una persona mayor porque estaba vestida de negro, así como... Yo le digo, buenas tardes, señora, no sabe que hay que estudiar... Porque viste que uno desde Rosario se da cuenta del tono de los... Bueno, no, para filosofía, introducción a la filosofía, Kant y no sé qué más. Y para introducción a la... Yo decía, ¿quién serán estos tipos? Yo me le pegué, pero me le pegué como sanguijuela porque era la que sabía. Entonces, en determinado momento, me dice, vamos al centro a comprar fichas. Bueno, yo pensé que era ir al centro de la ciudad, como se decía en Rosario, a comprar esas fichas para jugar a las cartas, ¿viste? Pues caemos. Bueno, lo que le quiero decir es que esa fue mi introducción a Buenos Aires, y pegada como una sanguijuela fue mi ideóloga. Pues yo era muy bruta, la verdad. Entonces, me encanta el centro, pero yo el centro de la ciudad, no el centro de estudiantes, donde estaban todos esos comunistas y había voces y martillos por todos lados. Yo era una chica del Jockey Club. La verdad, esta es la cuestión. Entonces, el tema es que, la verdad que el entrar en sociología, y sobre todo bajo la conducción de Susana Checa todo el tiempo,
fue un elemento que en los dos primeros años uno estaba bastante deslumbrado por la sociedad tradicional a la sociedad de masa, por las formas ocultas de la propaganda, etc. Me acuerdo incluso que otro personaje también importante en mi vida, Laura Goldberg, llegó 2 años después y yo la entusiasmaba, no sabés lo que son las formas ocultas de la propaganda, no sé qué, bueno. El tema es que en el 3er año me enamoro de quien fue mi marido, Gunnar Olson, que no solamente se había criado en la casa de Scalabrini Ortiz era como su segundo padre, lo llevaba a cazar, a pescar, porque tenía 4 varones y este era el quinto, sino que además me empieza a mirar con un desprecio total, porque él estaba leyendo la crítica de la razón dialéctica de Sartre, y nosotros en la sociedad tradicional un desprecio. ¿Cómo pueden estudiar esas pelotudeces? Y este fue el primer corte más o menos histórico que uno tuvo con la sociología. El problema es que más allá de toda esa desorientación hay que ver que uno entró en la facultad en marzo de 1959, es decir, 2 o 3 meses después del triunfo de la Revolución Cubana, donde todavía Fidel, el Che, etcétera, eran, digamos, la esperanza en estado puro, era el cambio, la posibilidad de transformar el mundo, que ese era el espíritu de los años 60. Ni hablar que en el 62, a los ecos de la Revolución Cubana, tenían los ecos de la batalla de Argel, y Franz Fanon, y los condenados de la tierra, etc. Y eso yo creo que influyó mucho en la carrera de sociología, en este grupo que fue un grupo rebelde frente a Germani. Y el tema que era, yo siempre lo digo, el contraste era que no solamente empezabas a escuchar los ecos de un mundo que estaba cambiando, un mundo en revolución, pero que además también estaba cambiando culturalmente. Era el momento del amor libre, de las bikinis, de las minifaldas, de la píldora. O sea, era un mundo en transformación que no estaba reflejado en la carrera de sociología, o al menos en los intereses que teníamos. Otro de los puntos que para alimentar la rebeldía también nos afectó fue que, yo siempre lo cuento, Germani, Di Tella, Torquato Di Tella hacen una mesa redonda. No sé si ustedes llegaron a estar en esa mesa redonda, donde invitan a un cura. Y nosotros, rebeldes, decíamos, mirá, invitaron un cura. La cuestión es que habló Germani, que siempre tenía esta visión, digamos, poquito funcionalista, al menos en ese momento. Habló Torquato, a quien yo he querido muchísimo, pues inimputable, podía decir cualquier cosa, ¿no es cierto? Coincidimos. Bueno, y se para este cura, y este cura se saca el coso y dice, en Colombia el 80% de la población está en condiciones de pobreza, y ese es el problema de la sociología. Y se manda un discurso descomunal, y era Camilo Torres. Y ese fue para nosotros un punto de inflexión, porque él vino después, había venido 62, 63 y 64. Y él, entre otros, nos empieza a plantear una mirada distinta de la sociología, entre otras la necesidad de incorporar las lecturas del marxismo frente al funcionalismo norteamericano. Esto lo que quiero decir es que son muchos elementos que van acumulándose, y entre otros, junto a la imaginación sociológica, claro, pero la imaginación sociológica ya nos quedaba chica, ya había que hacer una profundización mayor de las concepciones. Y esto me parece que fue fundamental, el hecho de que había algunos de nosotros, de nuestra edad, pero más avanzados. Por ejemplo, recuerdo que Marcos Schlaster nos hacía leer El Capital los sábados a la tarde. Entonces había un contraste fundamental entre un ingreso al pensamiento marxista y una carrera donde se leían fichas. No existían autores enteros, eran autores absolutamente descuartizados en las llamadas fichas, que no te permitían tener una visión integral del autor. Bueno, yo creo que este fue un momento en el cual sí hubo una generación que se enfrentó a Germani, fue mala con Germani. Pero ¿qué pasaba? Lo que quiero decir es,
Pensá, 20 años, y en metodología de investigación los ejemplos que te daban era que se podía demostrar en un cuadro de doble entrada, con toda rigurosidad científica, que las pelirrojas eran más autoritarias que las morochas. Y esto, mientras tanto, el mundo estaba explotando. Yo quiero decir, este elemento hizo que fuéramos muy críticos en la carrera de sociología, que nos peleáramos con Germani, etc. Bueno, no, eso fue después. Lo de Francis fue después, ya era en la época de las cartas. Ah, la huelga fue con Perla Gibaja y Francis Con, sí, cierto. ¿Cómo? Claro, llegamos a hacer una huelga de no dar exámenes de metodología de la investigación social si no se cambiaban o no se incorporaban nuevos elementos, digo. Pero al mismo tiempo no es que era meramente rebelde, era una gran búsqueda que estábamos haciendo. Ahí creo que, y esto se mencionó, lo que hacíamos es que frente a las materias más endebles de sociología, lo que hacíamos era ir a las carreras de historia, o sea, Historia Social General de José Luis Romero, algunos seminarios de José Luis Romero, o de Alperín Dong, Historia Argentina de Alperín, que eran materias que nos daban una mirada más integral, porque el problema era la atomización de la mirada social, y eso empobrecía muchísimo, ¿no? Bueno, ¿cómo? Epistemología con... No, Klimovsky. Epistemología y lógica, por eso, pero buscábamos algunos de aquellos que no eran específicamente sociólogos. Ahora, yo digo esto, a mí me continuó para siempre, porque el tema fundamental es que en el marco de esos años, piensen ustedes que también el país empezaba a estallar. Por ejemplo, 64, plan de lucha de la CGT, y entonces los trabajadores tomaban las fábricas, tomaban rehenes, las hacían trabajar sin los ejecutivos, demostrando, etcétera. Y claro, uno seguía siendo medio gorilona, ¿no? medio gorilona, hasta que esta movilización externa hizo que muchos de nosotros empezáramos a trabajar en barrios acercándonos al peronismo, y ahí te rompieron la cabeza, porque verdaderamente la mirada de lo popular frente a esta cosa elitista, esta idea de la conciencia enajenada, era mucho más vivo que nosotros, pero nos sentaban detrás absolutamente. Entonces, esto movilizó mucho la búsqueda de una alternativa en ciencias sociales, que de alguna manera se da con la intervención a la universidad. Con la intervención, la noche de los bastones largos, etcétera, parecía que para muchos de nosotros se acababa la carrera académica. Pero eso tuvo dos sorpresas inesperadas. Una, que José Luis Romero hace este grupo de estudios junto con Gregorio Seltzer, y eso fue un privilegio descomunal. Tener cada 15 días reuniones de José Luis Romero, que se venía al centro, porque él estaba en Adrogué, se venía hasta el centro, a la casa nuestra, a nuestros departamentos de 1 o 2 ambientes, y él nos hizo empezar a tomar pasión por América Latina. Y la verdad que empezamos a estudiar América Latina y a conectarnos con algunos referentes de América Latina, porque también ese mismo año, o a fines de ese primer año, hicimos ese viaje iniciático en mochila por Bolivia, Perú, Machu Picchu, etcétera, etcétera, y ahí nos conectamos con intelectuales peruanos que habían tenido contacto con Romero o con Seltzer. Lo que quiero decir es que para nosotros la sociología cambió drásticamente en función de, la reivindicación de los condenados de la tierra. La verdad que el tema fue ir buscando cuáles eran las líneas que permitían pensar una reivindicación de humanización del humano, porque ahí, por ejemplo, metiéndote en América Latina, veías que cada avance de los sectores populares conllevaban avances en el papel de la mujer. Hay 2 formas de especialización, y creo que hay una trampa en las ciencias sociales. Una es la especialización de los especialistas especializados, que es la segmentación de las ciencias, donde la antropología no tiene nada que ver con la historia con la sociología con las ciencias políticas, etc.
porque todo pensamiento crítico es integral. Si uno lo toma Marx, ¿qué era? Economista, filósofo, sociólogo, historiador o qué. Si uno toma la gran crítica de Weber al marxismo, ¿qué era Weber? Economista, filósofo, sociólogo, etc. O sea, el gran desafío es cómo hacemos que la especialización en las ciencias sociales, en vez de ser taylorista, que te da una mirada que en última instancia te entrampa en la mini problemática, o la especialización flexible, es decir, que tenés una mirada integral y luego te especializás. Y esta última es mucho más rica. Lo que sucede es que requiere el pensamiento colectivo. Nosotros pudimos hacer las cátedras nacionales y hacer un pensamiento crítico, pero porque había filósofos, economistas, historiadores, sociólogos, etc. Yo me acuerdo con Hegel, lo enseñaba a Gunnar, mi marido. Un sábado a la tarde, yo a la mañana dije, la fenomenología del espíritu, dije, le voy a dar una leída a ver qué vamos a... Nunca me había pasado en la vida que leí una primer página y no tenía la más... no entendí nada. Ahora, si vos estás trabajando con gente de filosofía, te dan las claves. Esto me parece que es el pensamiento colectivo, sobre todo, muchachos, porque estamos ante una crisis civilizatoria, y acá cierro con el susto. Una crisis social que continuar las actuales concepciones, valores y relaciones de poder va hacia una catástrofe. Señores, el 1% de la población mundial tiene la misma riqueza que 3.500 millones de personas. El 20% más rico, que son los ricos de todos los países, concentra el 95,5% de la riqueza. El 80% restante se divide el 4%. Esto está generando una crisis de sobreproducción por carencia de demanda, que es un desastre, y además la tendencia es solucionar el problema echando grasta al fuego. ¿Qué es? Bajar los salarios, bajar las jubilaciones, precarización laboral, es decir, disminuir la demanda. Hay una crisis mundial importantísima. Segunda tendencia catastrófica, muchachos, el calentamiento global. No es chiste. Los informes de Naciones Unidas indican que si antes de 20 años no se revierte la contaminación de dióxido de carbono generado por carbón, petróleo y gas, y por la deforestación, la tierra... Exacto, bueno, este es uno de los elementos. La Tierra puede entrar en un proceso acelerado e irreversible de calentamiento y llegar a 150 grados centígrados. Si ustedes se dan una idea, 150 grados centígrados, ¿saben el calorcito que hace con 35, 40 grados? Se acabó la Tierra. Digo, ojo con esto, muchachos, pues las ciencias sociales, más allá de la especificidad de ciertos temas que tomen, no puede ignorar estas tendencias que hacen a lo social y a lo ambiental, que se juntan muy totalmente, porque si no, ¿saben qué? Nos va a parecer, yo siempre me obsesionó el estar absolutamente fuera de la realidad, que es el famoso diario de Nicolás II de Rusia, que el día que le están tomando el Palacio de Invierno, él escribe que va a cambiar su vida, la de su familia. Él escribe en su diario íntimo: hoy mi corazón late de alegría porque la pesca en el lago ha estado maravillosa. Ojo, cuidado, muchachos, porque esto ya pasó en sociología. En el 2001, después de los 90, en los cuales vinieron todas las modas intelectuales de la multitud que se chocaba con el rizoma, con la deconstrucción del sujeto, etcétera. Cuando se quisieron acordar, estábamos colgados del pincel, y fueron los sectores populares los que encontraron caminos propios a través de los piqueteros y otras formas de organización social. Sociología estaba idiotizada. Ojo con esto, muchachos, porque esto es un gran desafío y es un lujo que en estos momentos no nos podemos dar nada.
acento bien puesto y todo. Qué rating, Grandes recuerdos, muy agradecida de toda mi vida. muy interesante. No sabés las lecturas que con Horacio González sobre la sociología científica y el ensayismo. Claro.